¿qué decisiones fueron claves para iniciar su propia clínica? Yo vengo de un hogar bastante difícil, de vida difícil. De hecho, yo nací en Macahualinca. Muy bien. Yo sé perfectamente lo que es ir a recoger basura. Siempre esperé no tener que llegar a esa misma condición y menos que mi hijo estuviera en esa condición. El mayor reto que uno puede tener es pensar a veces que no va a ser capaz de poder obtener un resultado adecuado. Doctor Luis Ocampo, bienvenido a Imparable. Gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ustedes por invitarme y no conocía tu página Muy y bien. gracias a Dios pues estamos aquí conversando. Qué lindo. Hoy vamos a conocer un poco más de su vida, de su trayectoria como médico. Bueno, es un médico, pero con especialidad en medicina interna, también especialidad en medicina legal y otras especialidades que no voy a mencionar por lo complicado que es pronunciarlas, pero lo dejaremos en la descripción. Con más de 40 años de ser médico en esta profesión, Así es. sirvió por 40 años en el sector público, también emprendió su propio negocio, o su propia clínica, en otras palabras, Así es. y me gustaría saber si pudiera describir su vida en una sola palabra, ¿cuál sería y por qué? Bueno, una persona que intenta servir a Dios lo mejor que pueda y a ¿Por su qué? prójimo, ¿Por qué? porque definitivamente el humano que no reconoce a Dios y a su prójimo pierde la sensibilidad y eso lo deshumaniza. Y medicina es una carrera que es profundamente humana. ¿Por qué decidió estudiar medicina? Hay varios factores. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, mi madre en un momento de la vida estuvo muy enferma y el médico que la atendió le dijo, sos diabética y ya estás para morirte. Y eso a mí me impresionó porque creí que podía hacerse algo más. Y efectivamente, si era diabética, eso posiblemente iba a ser la causa de muerte, de hecho lo fue, pero tratando adecuadamente a un paciente con diabetes puede llevar una vida perfectamente socialmente Por dinámica, supuesto, contenta, alegre, claro, integrada a la claro. actividad social y no es una marca que le impone una sentencia de muerte bajo un sufrimiento permanente. No es así. La segunda cosa es que cuando yo quería estudiar, yo quería ser veterinario, pero como en esos días era bien difícil porque había que venir a la escuela de agricultura y en esos días había que pedir una carta a un señor de apellido Alegre que había en estos lados, pues yo decidí no hacerlo porque era un general muy incómodo y entonces preferí, alguien me dijo, mira, ve, pero si estudias medicina te vas a León y te va a gustar y efectivamente así es. Le agradezco eso al doctor Mainar, creo que hoy todavía es rector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en Managua Muy bien. y de ese impulso estudié medicina y de ahí nací yo como médico. Qué interesante esa experiencia que marcó su inicio. Así es. Es sorprendente porque creo que usted en su momento lo llevó a querer dar respuesta a esas inconsistencias que usted notó que en ese momento parecían imposibles, pero que Así es. había una posible salida a eso. Sí, sí. ¿Qué significa para usted ser médico más allá de la profesión? Bueno, como te decía al inicio, la idea es tratar de servir lo mejor que se pueda a Dios y a su prójimo. Y la medicina te permite llegar con más facilidad a esa persona necesitada de un problema de salud o una necesidad espiritual y poder tratar de llenar ese vacío que a veces es bastante complejo en la vida de una persona. Pero en los momentos difíciles, ¿qué lo ha hecho seguir adelante? Siempre hay momentos complejos en la vida difíciles, pero la realidad es que mi madre me incluyó y me instruyó de una manera de que uno jamás debe rendirse ante absolutamente nada. Y para eso tenemos a un Dios que está con uno y que te apoya para seguir adelante. Y en ese sentido, no puedo decir que Dios siempre ha estado conmigo en todo momento,
aún en las condiciones más difíciles. Qué lindo. Hablando de su profesión en la práctica, ¿qué le ha enseñado tratar con pacientes en contextos difíciles? Bueno, han habido momentos muy complejos y momentos difíciles. Como hay dos ámbitos aquí, los ámbitos clínicos y los ámbitos forenses, te diría que ver a un paciente en condición crítica a uno lo impresiona bastante, y poder ver a una persona que sale de su crisis, uno pues se siente parte de la bendición que Dios le da a esa persona, y eso es un motivo de alegría profunda para nosotros. En medicina legal, por ejemplo, hay momentos muy difíciles, muy complejos. Por ejemplo, cuando mira a un niño o a una niña que es abusada sexualmente, eso produce un sentimiento muy difícil de describir en una persona, en el médico humano, porque al ubicarte en el daño que la persona, que el niño tiene, no dejas de sensibilizarte y empatizar con él, y eso profundamente te va afectando, no puedes evitarlo. De tal forma de que uno tiene que establecer un rango de, digamos, de empatía que permita acercarte, pero sin llegar a enfermarte junto con la persona del daño que tiene, y luego tener una visión médica, científica, pero que no te deshumanice. Y entre esos dos extremos, la experiencia te va diciendo en qué momento y en qué punto uno establece un equilibrio dinámico para no enfermarte y no desensibilizarte, y ser partícipe del apoyo, tanto de en los casos forenses de eso, cuando estuve en ese momento, como de aquellos eventos que tienen que ver con una clínica y un sufrimiento humano. Por ejemplo, un paciente que está infartado, un paciente diabético en un coma hiperosmolar o en una cetoacidosis diabética, un paciente que se encuentra en un coma por un accidente vascular encefálico, por un trauma craneoencefálico, etcétera. A uno lo estresa mucho, pero el hecho de ver que una persona evoluciona y que satisfactoriamente va evolucionando, uno pues agradece a Dios ser parte de esa bendición, como también agradece a Dios saber que hay personas que, aunque no superen esa condición, puede ser parte de transmitirle a las personas que tengan fortaleza en su vida y en su carácter para aceptar aún condiciones que son difíciles de entender y de comprender. La muerte es una de ellas. Por supuesto. Precisamente le iba a hacer esa pregunta. Como médico forense, ¿cuál ha sido el caso más impactante que tuvo que atender? Mira, claro, sin entrar en temas sensibles, ¿verdad? Sí, mira, hay momentos que son difíciles. Por razones muy particulares tuve que atender a mi madre en condiciones graves, a mi hijo que falleció, y cuando estuvo el problema del COVID, y también tuve el caso de mi padre, y esas cosas pues no te dejan de afectar muchísimo. Dentro del ámbito clínico, para el año 1985 se dio en Nicaragua dos eventos que fueron muy difíciles. Uno fue que en un momento en Juigalpa reclutaron a varios muchachos y se los llevaron a un destacamento que había al lado de Cuapa, y cuando iban en esa trayectoria los emboscaron y murieron 40 personas. Wow. Y me tocó, junto con los médicos internos del Hospital Camilo Ortega Saavedra, donde hice el internado en Chontales, allá en Juigalpa, los atendimos y nos tocó que revisaron, ya estaban sin vida, y establecer qué parte del cuerpo era la del uno y la del otro, y eso es algo que te marca para el resto de la vida. Es bien difícil, muy complejo, eso lo vivimos todos los médicos y enfermeras del año 1985, ahí en el Hospital Camilo Ortega Saavedra. Luego, con el tiempo en medicina legal, pudimos tener otro caso que es de muertes masivas, como pudo ocurrir con el caso de los que se ahogaron ecuatorianos aquí en el lago de Riva, y posteriormente
para el 2008, creo, el 2010, cuando vinieron creo que eran los Rabanes, el grupo Rabanes arriba, y hubo el accidente donde fallecieron 12 personas, Por y supuesto. eso evidentemente a uno lo marca como individuo para poder enfrentar esos momentos tan difíciles. Al ver tantas muertes como médico forense, ¿no lo ha deshumanizado de alguna manera? No, precisamente eso es lo que te explicaba. Uno trata de establecer un equilibrio dinámico entre la empatía de la persona, ponerte en el lugar del familiar que viene y ve esa escena, como la óptica científica sin deshumanizarte. Y ese equilibrio, pues uno logra establecerlo de tal manera que permite trabajar de manera óptima sin obviar los fenómenos que te permitan que no te hagan perder el equilibrio y poder trabajar de manera científica en este sentido. Me quedó muy claro el hecho de lo que lo motivó a estudiar medicina. Pero ¿qué lo llevó a sacar una especialidad en medicina legal? Ahí hay un concepto bastante erróneo, porque medicina legal no solo es de cadáveres. Ah, No, medicina legal tiene una amplia abanico de especialidades y que afortunadamente, como en Rivas durante mucho tiempo me tocó ser el médico forense único en Rivas, claro. entonces tenía que ver todos los casos que tienen que ver con vivos y con los fallecidos. Eso incluye lesionología forense, los delitos sexuales desde la óptica forense, tanatología que tiene que ver con los casos de los cadáveres, Por la supuesto. accidentalidad, los daños psicológicos y psíquicos, que en aquel entonces no había médico ni había psicólogo forense en Rivas, me correspondía que analizarlo, de tal manera que en medicina legal no es solamente los cadáveres, es una parte muy especialidad de la medicina legal, la cuestión de la antropología y la tanatología forense. No, también tiene que ver otro con la lesionología, todas estas cosas que tienen que ver con cómo está el estado mental de una persona al momento de escribir y comprometerse jurídicamente ante un acto. Es Muy bien. interesante cómo el abogado escribe ante mí, abogado y notario autorizado por la Corte Suprema de Justicia, y él dice que ha estado, que la persona frente a él, que está frente a él, tiene la capacidad jurídica y mental para poder comprometerse, en especial por este acto. Y uno se pregunta, ¿y por qué si él no es médico psiquiatra, ni es médico siquiera, y puede escribir en un documento que él tiene la capacidad para saber, la capacidad científica, como para saber que esa persona tiene capacidad para comprometerse? No sabe si tiene un problema de mente, no sabe si tiene Claro. problemas de daño, sin embargo es parte del protocolo jurídico que tienen el 100% de los abogados de Nicaragua. Muy Eso bien. es tristemente, pero así es. ¿Qué le enseñó la medicina legal respecto a la vida y a la sociedad? La realidad es que medicina legal es una especialidad muy linda, pero también a veces, si uno no tiene la fortaleza mental, es muy deprimente, porque te das cuenta que los humanos a veces cometemos cosas que son bastante increíbles. Por ejemplo, que un familiar dañe a otro familiar, que abuse sexualmente de su familiar, que una madre agreda a su hijo, que un hijo agreda a su madre Por o a su supuesto. padre, a su vecino, de tal manera que te das cuenta que hay un fenómeno de violencia en la sociedad que es terrible Es incomprensible. y es incomprensible. Y ahí es donde te das cuenta cómo cuando nos apartamos de Dios, nosotros, en la medida en que nos alejamos de Dios, nos volvemos más violentos y estamos más sujetos al pecado. Y el pecado, la máxima forma de presentarse es precisamente a través de la violencia. Violencia psíquica, violencia física, violencia sexual, violencia de todo tipo. En esta serie de entrevistas hemos estado hablando con empresarios y dueños de negocios. Y usted también es dueño de su propio negocio, puso su propia clínica. Así que aparte de ser un servidor público, también emprendió su propio negocio. Y me gustaría preguntarle, bueno, ¿qué lo motivó a poner su propia clínica?
volvemos a repetirte los datos que tienen que ver con el padre y la madre. Mi madre era una mujer de mucho trabajo y emprendedora. De tal manera de que nosotros desde muy pequeña edad nos dedicamos a la comercialización de ropa interior, de ropa externa. De hecho, yo aprendí a hacer faldas, pantalones, camisetas y las íbamos a vender. Vendíamos productos de tocador, Marbellín, ahí entraban todas las marcas que había en ese entonces, Avon, Light, Desiree, McFactor, etcétera y etcétera. Muy De tal bien. manera que en el tiempo libre siempre teníamos que buscar algo que hacer, estudiar o algo que hacer. Y medicina, pues llega un momento en que uno tiene un momento libre porque cumplió una jornada laboral y de pronto dije, hombre, ¿y por qué no poner un consultorio? Y empezamos a poner el consultorio y avanzar. Luego empecé a darme cuenta que tarde o temprano la vida uno lo lleva, antes de llegarlo a la muerte, y lo lleva a la jubilación. A veces te puede llevar la muerte antes de la jubilación. En Claro, el claro. caso mío, y afortunadamente, primero la jubilación. Qué lindo. Y ya estaba preparado precisamente con el consultorio para que cuando viniera este momento, poder tener la capacidad de poder maniobrar, porque definitivamente uno no sabe cómo va a estar el asunto económico, porque es un país donde puede ser fluctuante las condiciones económicas, pues de pronto tener un medio de donde obtener un recurso, pues te permite facilitar la Por vida mucho mejor. supuesto. Y entonces emprender el consultorio y la clínica nos ha hecho facilitarnos mucho Muy la vida. bien. ¿Qué lo motivó? ¿La necesidad, la visión o una oportunidad? Pues yo te diría que las tres cosas, ¿De verdad? porque uno tiene la necesidad siempre de estar siendo útil, ya sea en el medio público o en el medio privado. Hay personas que dicen, mire doctor, yo quiero obtener sus servicios por la vía privada y tiene la opción. Muy Y eso me bien. da la oportunidad de poder tenerla y de pronto pues crecer de esa manera. ¿Cuáles fueron los mayores miedos y temores que enfrentó en ese proceso? El mayor reto que uno puede tener es pensar a veces que no va a ser capaz de poder obtener un resultado adecuado. Pero como te explicaba, como ya de pequeño, y esto se lo agradezco a mi madre y a mi padre, Muy bien. inculcar jamás rendirse, continuar siempre. Hubo momentos difíciles, pero siempre fueron superados y agarraditos de Dios mucho más fácil. ¿En algún momento pensó rendirse? No, Nunca. no, nunca. Ni De- ahora. Ok. ¿Qué decisiones fueron claves para iniciar su propia clínica? Yo vengo de un hogar bastante difícil, de vida difícil. De hecho, yo nací en Acahualinca. Yo soy originario de Acahualinca, en Managua. Muy bien. Yo sé perfectamente lo que es ir a recoger basura. Sé perfectamente lo que es vivir difícil. Y siempre esperé no tener que llegar a esa misma condición y menos que mi hijo estuviera en esa condición. Y pues a Dios gracias, siempre ha estado conmigo y con la inyección de optimismo inyectada por mis padres, pues hasta este momento lo que más tengo es optimismo de siempre seguir superando. Si tuviese que volver a empezar de nuevo, ¿qué haría diferente? Yo creo que nada seguiría volviéndolo a ser igual. Lo ha hecho muy bien. Sí, definitivamente. ¿Y cuál ha sido la clave del crecimiento en su negocio? Mira, el poder servir a otras personas y hacerlo de una manera profesional y científica te permite tener un mejor éxito que en otras circunstancias. La sensibilidad te puede hacer permitir que una persona bajo ciertas condiciones y que no puede por X motivo acudir a llenar un requisito desde la óptica económica, pero que tiene una necesidad, pero te conoce que tenés la capacidad y la sensibilidad de poderle servir y que te pide la ayuda y uno poderlo hacer, pues eso también te da la humanidad como para poder servir bajo esas circunstancias.
y aunque uno podía servir en lo público y llevarlo a lo público, también en lo privado puedes dar algo al respecto. Voy a ponerte un ejemplito pequeño. Eh, Pienso que uno como profesional debe regresar algo a la sociedad que te permite crecer. Rivas me ha permitido crecer. Qué lindo. Y lo mejor que puedo hacer para devolverle arriba es, por ejemplo, brindar lo que tenga como profesional y científico de la medicina a la misma sociedad. Qué lindo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En Rivas hay una enorme comunidad de personas que tienen problemas de adicciones y Muy nosotros atendemos a estas personas y les damos atención. Nos reunimos de 7 a 8 de la mañana los lunes, miércoles y viernes Muy bien. y les damos atención médica, les damos atención psicológica, atención espiritual. En esto nos apoya excelentemente el pastor, el reverendo Carlos Villagra. Nos ayuda mucho la psicóloga Ivette Mairena con una brillante exposición siempre. Y esto nos ha permitido tratar de recuperar a muchas personas. Qué lindo. De tal manera que hemos podido podernos reunir en el tiempo que tenemos, aproximadamente 12 años de tener este propósito, unos 400 personas que se han integrado, de los cuales muchos ya están, ya no se reúnen, pero están fuera de la adicción, se reúnen en alguna iglesia, a veces se reúnen en otros grupos, otros han recaído y otros se reúnen todavía con nosotros. Pero gracias al Señor están ellos creciendo en sobriedad y reconociendo que Jesús es necesario en su vida para su crecimiento espiritual. Qué lindo, admirable labor. ¿Qué valores guían su trabajo como médico y como emprendedor? Bueno, fundamentalmente el trabajo médico tiene que ver mucho el humanismo, ¿ya? Muy bien. Y dentro del humanismo, ya el campo profesional que tiene que ver con el trabajo privado, te permite también obtener recursos económicos que te permitan sobrevivir sin tener la visión exclusivamente economicista porque te deshumaniza. Por Tú supuesto. por totalmente. Vuelvo a lo mismo, aquí es donde uno tiene que aprender a establecer equilibrios dinámicos para, sin deshumanizarte, poder tener la sensibilidad suficiente Por supuesto. para tener solidaridad con la persona y la comunidad que te rodea. Y la siguiente pregunta también es muy relacionada porque ¿cómo equilibra el negocio con su vocación de servicio? Ya. Es interesante porque cuando uno comprende que, eh, que lo que enseñó Jesús fue el trabajo. Sí. Jesús siempre trabajó. Muy bien, muy bien. Sus discípulos trabajaron. El apóstol Pablo hacía tienda, y todos trabajaban. Muy bien. Sin embargo, no se desligaban de su función de mensajero. Entonces, de pronto uno aprende en esas personas a darte cuenta que uno puede tener una actividad económica de la que puedes vivir. El apóstol Pablo vivía precisamente de su trabajo haciendo tiendas y no se deshumanizó por la parte económica y siempre tuvo una enorme solidaridad y un mensaje positivo para la sociedad. Y esa es una de las cosas que a uno lo pueden hacer darte cuenta, que no es necesario deshumanizarte para ser solidario con la sociedad. ¿Y qué lo distingue como médico frente a otros? Pues en ese sentido no me siento diferente a los demás. ¿No? No, No para hay nada. nada que lo distingue, Para nada en lo más mínimo. No puedo decir que tengo mejores condiciones o peores. Trato de servir lo mejor que pueda. Eso sí, trato de hacerlo al máximo y dar lo mejor de mí como persona y como científico de la medicina. ¿Qué consejo le daría a un joven que quiere estudiar medicina? Es bien difícil porque si tiene vocación para la medicina, yo le diría que lo haga y que lo enfrente, pase lo que pase. Pero si está proyectando vivir de la medicina en las circunstancias actuales, hay que pensarlo un poquito, bastante bien, porque a veces la remuneración económica que se recibe no es la óptima. Imagínese, por ejemplo, que a veces un médico recién egresado puede recibir entre 12 y 15 mil córdobas al mes haciendo
entre 4 y 6 turnos. Y eso significa que un día entra a las 7 de la mañana y sale a las 4 de la tarde del día siguiente, sin derecho a salir en ninguno de esos momentos. Wow. Y mientras en otra condición de trabajo, eso le significaría, porque si usted analiza, estamos hablando de que tiene ahí aproximadamente que 30 y pico de horas laborales. Si fuera en un trabajo normal, eso significaría que aproximadamente el 50% de esa hora debería de vengar un salario doble. Sin embargo, el médico, tanto el forense como el clínico, eso no lo recibe, no se lo pagan, nadie lo reconoce. Entonces uno de pronto dice, ¿y mi salud? ¿Y mi persona? Pero el médico que tiene vocación es capaz de renunciar a su persona y a veces a su salud por la atención de sus pacientes. Eso es algo que muy pocos en la sociedad lo saben reconocer. Muy bien. ¿Y qué le diría a los que desean emprender en el sector de la salud? Que no le tengan miedo, que le sigan haciendo para adelante y que sin deshumanizarse pueden tener un trabajo profesional que económicamente les va a ir bien si lo saben proyectar. Lógicamente tenemos que estudiar y ser científicos de la carrera y de la medicina y tener compasión, solidaridad por nuestros pacientes. ¿Qué errores deberían evitar? El error que se debe evitar, bueno, hay varios errores que se debe evitar. Uno es creer que uno se la sabe todo. La soberbia es grave. Nosotros no somos todólogos. Muy bien. La todología en medicina es grave. Y uno debe ser capaz de tener la humildad para decir, esto no lo sé y esto no es mío. Esto lo debe ver otra persona. Muy bien. Yo no tengo la capacidad para ver esto. Es decir, hay que referir al que uno no sabe. Esa capacidad a veces algunos colegas no la tienen y continúan y a veces por eso podemos cometer errores y producir daño. En este sentido, en medicina legal, no, en el caso mío, me ayuda mucho para tratar de establecer cuáles son los límites, los cuales no debo de transgredir para no cometer errores que tengan que ver con deber de cuidado, con negligencia, con impericia o con imprudencia. Muy bien. ¿Qué legado le gustaría dejar como médico y como persona? Bueno, yo te diría que el legado que trataría de que todos tuvieran es que encontraran a como yo encontré en Jesucristo la esperanza de redención y que pudieran tener exactamente la misma idea que a mí me motivó siempre a servir a Dios y al prójimo y por ende a la sociedad. ¿Cómo le gustaría ser recordado? Bueno, si me recuerdan, con eso es bastante. Mientras me recuerde el Señor, sería estupendo todo. Muy bien. Cuando le toque que partir algún día, ¿qué le gustaría que pongan en su lápida? Unas 2, 3 líneas que resuma su tránsito por la vida. Pues en todo caso sería de que hay un salmo maravilloso, casualmente también se lo puse a mi hijo, y es que preciada es la muerte de sus santos a los ojos de Jehová. Oh, qué lindo. Nada más. Qué lindo, me gusta. Muy bien. A mí me queda agradecerle por contribuir al desarrollo de nuestro país y de nuestra sociedad. Creo que su labor en estos más de 40 años ha sido extraordinaria. Y muchos lo conocerán mejor que yo, pero en esta ocasión me toca que agradecerle, aún por lo que no ha hecho por mí, pero ha hecho para contribuir al crecimiento de la sociedad y de este país, con su trabajo como médico y con todo lo que ha hecho hasta el día de hoy. Gracias de verdad por todo su esfuerzo. Bueno, pues agradecerte por esta entrevista y efectivamente todos podemos contribuir con un granito pequeño Por supuesto. y si todos lo hacemos, pues podemos hacer crecer esta sociedad. Claro que Y sí. si mientras lo logremos va a ser bueno, si logramos hacer que esta sociedad se acerque más a Jesucristo, vamos a vivir mejor, menos violencia, menos
accidentalidad, menos problemas. Y créeme que si Jesucristo es el centro de la sociedad ribense, nosotros vamos a crecer en espíritu y en verdad.